Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena, de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Y pues en su programa de Cápsulas de Misericordia, cada semana le traemos distintos programas enfocados en este tema de la misericordia, que como nos ha indicado el Papa Francisco, pues siempre continúa. La misericordia de Dios nunca se acaba, aunque se haya terminado el jubileo de la misericordia. Por eso continuamos con este programa de Cápsulas de Misericordia, llevándoles testimonios y también predicaciones que nos enfocan alrededor de este tema de la misericordia. Y recordemos que a nuestro querido Papa Francisco se le llama el Papa de la Misericordia porque está enfocado mucho en este tema tan importante. Por eso hoy escuchamos atentamente el programa de hoy. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos aquí el micrófono en posición para empezar con este precioso momento, porque hoy tenemos un tema espectacular y es la comunicación, no solamente en la pareja, sino que también vamos a hablar un poco de toda la comunicación que tiene que ver también a nivel familiar, porque a veces constantemente en psicología se habla que la mayor problemática que se tiene entre el ser humano es la falta de comunicación. Incluso hasta en nuestro trabajo se nos decía, ¿sí o no, Moni? Nos decían, es que a ustedes les falta comunicarse, no se saben comunicar. Entonces esa falta de comunicación como que ha generado bastantes problemas en todas las relaciones que establecemos a nivel humano y las relaciones que establecemos también con nuestra familia. Pero bueno, de todas formas, que sea el Señor el que nos oriente, el que nos guíe en este precioso tema, porque sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Entonces vamos a empezar invocando la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias, Señor, por este momento que tú nos das, Padre Celestial hermoso, precioso. ¿Quién como tú, Padre Celestial, para que realmente tú abras nuestros labios y seas tú a través de tu Espíritu Santo el que coloques palabras de bendición en cada uno de nosotros? Llénanos de tu amor, Papito Dios del cielo, llénanos de ti, para que podamos realmente ser esos verdaderos discípulos tuyos, mensajeros de tu amor, y que seas tú el que hable. Por eso, Papito Dios del cielo, siempre te invocamos que nos regale la presencia del Espíritu Santo y sea el Espíritu de amor el que gobierne nuestra vida, el que nos dé palabras de sabiduría, el que realmente sea que hable en nuestros corazones porque tenemos sed, necesidad profunda de ti. Nuestra mente y nuestro corazón están dispuestos, nuestro espíritu están dispuestos, nuestra alma está dispuesta a escucharte, Majestad Divina. Tenemos que mejorar una comunicación que, si no sabemos verlo desde el plano netamente espiritual, volvemos una comunicación que es netamente instrumentalizada, una comunicación dada desde lo humano, pero necesitamos que sea más desde lo espiritual. Ven a nuestra vida, Espíritu Santo de Dios. Invocamos tu santa presencia como hijos de Dios amados que somos. Tú que nos diste el aliento de vida, el Neshama. Tú que nos hiciste hijos de Dios.
te permitimos que te unas a nuestro espíritu para que podamos decir: Abba Padre, Padre nuestro hermoso y bello. Espíritu Santo, nuestro cuerpo es templo tuyo. Ven, majestad divina, y empieza a darnos de tus dones hermosos, y en especial danos de la gracia que le diste a nuestra Madre del Cielo, para que esa gracia se haga vida en nosotros y podamos con nuestro comportamiento dar testimonio de que somos los hijos más amados de Papá Dios. Aquí estamos para crecer en tu amor, dulce majestad divina, hermosa majestad del cielo. Ven a nuestro encuentro, majestad divina, y queremos escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Todo te lo pedimos, majestad divina, por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por lo que Él hizo allí en el huerto de los olivos, por el sufrimiento, porque allí fue donde nos redimió, y por las lágrimas derramadas por nuestra Madre del Cielo, nuestra Madre María. Aquí estamos, majestad, y queremos empezar este momento diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga Señor a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén, amén y amén. Bueno, aquí estamos con mi Moniquita. ¿Cómo estás, mi amor? Dios te bendiga. Dios los bendiga de forma espectacular. Viendo aquí a mi esposo hermoso. Y bueno, nuevamente gracias a Dios en este momento con todos ustedes y con el deseo de seguir compartiendo de aprendizajes que hemos tenido y que todavía yo creo que seguimos teniendo, porque seguimos en ese proceso de seguir creciendo como hijos de Dios que somos y que estamos deseando realmente de llegar a una perfección que todavía nos falta bastante, ¿cierto, Rafa? Muchísimo, sobre todo que a veces no nos damos cuenta del daño que hacemos al interior de nuestros hogares por la falta de comunicación, realmente porque tenemos unas comunicaciones que tenemos bastantes problemas. Entonces el tema de hoy es espectacular, Moni. Es un tema maravilloso porque sé que de pronto no hemos sabido mantener ese contacto realmente con nuestra pareja, con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos y sobre todo con Dios. Entonces la intención es que hoy aprendamos y conozcamos cómo mejorar esa comunicación al interior del hogar y sobre todo al interior no solamente del hogar, sino también con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es comunicarse? ¿Qué es la comunicación? ¿De dónde deriva la palabra? ¿Qué se da para que haya una excelente comunicación? Entonces vamos a empezar desde allí. Bueno, la comunicación, para uno hablar de comunicación, entonces uno tiene, hay 3 elementos fundamentales en la comunicación, que eso siempre nos lo enseñan en el bachillerato, en la universidad, en todo lado. Cada vez que nos hacen talleres de comunicación siempre hablamos de lo mismo, que hay un emisor, que hay un receptor y que hay un canal. Entonces, dependiendo del mensaje que se dé, si el canal está en la mejor condición, pues el receptor va a captar plenamente la información que se da. Pero si hay problemas, tanto en el receptor como en el emisor, pues necesariamente el mensaje no va a llegar lo más legítimo posible y siempre vamos a cometer errores o va a ser tergiversado el mensaje que se envíe. Entonces hay problemas tanto en el emisor, por muchas situaciones que se dan, a veces hay problemas en el receptor, por tantas situaciones que tiene, o tal vez hayan problemas en el canal donde se envía ese mensaje. Entonces el mensaje no llega como debe ser. Entonces, Moniquita, para que hablemos un poco sobre el proceso humano de la comunicación, para que hablemos un poco de esas dificultades que en ocasiones el emisor tiene, por ejemplo en nuestra relación de pareja, a veces porque no nos damos a entender lo suficiente o porque tenemos esos problemas al interior de la familia.
Bueno, mira que pues a veces nosotros simplemente nos dedicamos a un proceso de expresar nuestras ideas, de comunicar como nuestros pensamientos sin importar realmente la otra persona, o sea, simplemente nos dejamos atafagar por una situación, una cantidad de pensamientos que tenemos, de sentimientos que podamos estar experimentando, y simplemente los damos a conocer, a veces de una forma atropellada, a veces muy elaborado la expresión, a veces con muchos rodeos. Bueno, en fin, tantas situaciones que se dan. Aparte de eso, se da la situación del tono de la voz que estamos empleando. En otros momentos está la situación de todas las como la postura, los gestos, o sea, toda la comunicación no verbal que también está involucrada en la comunicación del ser humano como persona. Todos estos factores pueden estar afectando de una manera importante lo que son las relaciones, y más cuando se habla de la relación con la pareja y con los hijos. Por eso es que es tan importantísimo que nosotros seamos conscientes de las situaciones que estamos vivenciando, de los pensamientos, de los sentimientos y de la forma como a veces nos expresamos, no solamente con las palabras, sino con el tono de la voz y con nuestras posturas, porque todo ello está hablando y todo ello lo está captando la persona que está recibiendo el mensaje. Entonces, por eso muchas veces se dan esos conflictos tan importantes que en últimas terminan en unas situaciones bastante fuertes y a veces hasta en la misma agresión. Desafortunadamente, esto es de las situaciones que más se está dando dentro de la pareja y del grupo familiar. Por eso es que las parejas se desintegran, por eso las familias también, porque se nos ha olvidado comunicarnos. O sea, son elementos básicos que yo me acuerdo de pequeñita, hace pues ya un tiempo atrás. En la casa nos enseñaban, y aún en el colegio, porque eso no era cuestión de psicología, sino en el colegio, como esas habilidades sociales que nosotros debíamos tener para expresar, para hablar, para escuchar, para sostener un diálogo, para establecer una comunicación con una persona. O sea, son habilidades sociales que desafortunadamente se han olvidado, y se han olvidado dentro del grupo familiar, que es la base de nuestra formación y la base que debería ser la principal para que nosotros realmente nos mostremos como personas exitosas dentro de nuestros vínculos. Bueno, muy bien. Entonces, Moniquita, fíjate que siempre a mí me sorprendió mucho, Moni, cómo en algún momento pues me sorprendió a una familia que nos llamó y me dice: es que nosotros tenemos problemas a nivel de pareja, y yo fui donde el psicólogo, y el psicólogo nos dijo que teníamos problemas de comunicación. Entonces me sorprendió mucho, dije: bendito. Y yo miré a Mónica y le dije: oye, ¿cuánto hace que nosotros no hablamos de comunicación en nuestras intervenciones? Y realmente, ¿será que nosotros estamos fallando como psicólogos? Porque eso era antes el tema que nosotros teníamos constantemente, de hablar de todo lo que es los procesos de comunicación en la pareja y en la familia, y por qué no estamos hablando hace tanto tiempo sobre comunicación. Y nos preguntamos: bendito, tenemos que hacer un programa de audio, un programa para que realmente podamos otra vez volver a retomar todo lo de la comunicación, pero a otro nivel. ¿No es cierto? No solamente los diálogos que se tienen a nivel humano, desde la relación emisor-receptor, esposo-esposa, esposo-hijos, familia y en general, sino mucho más allá. Porque si nosotros, y ya empezamos con el paradigma fundamental, con la idea central de este diálogo, si yo no tengo una muy buena comunicación con Dios, no voy a tener una muy buena comunicación con mis hijos y con mi esposo y con mi pareja. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para mejorar nuestros niveles de comunicación tenemos que mejorar primero la comunicación que tenemos con Dios. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo mejorar humanamente,
humanamente. Vamos a ver cómo mejoramos un poquito la comunicación en general. Uno constantemente pues puede encontrar bastante información allí en internet de cómo mejorar la comunicación a nivel de pareja. Pero si de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Mateo 12:34. Es importantísima esta cita, precisamente, Rafa, porque yo creo que ahí parte toda la situación. ¿Tú qué crees? Sí, claro, mi amor, porque es que desde el corazón es donde se gesta todo. Allí donde está la situación del corazón es donde se empieza a desarrollar absolutamente todas las situaciones. Pero bueno, Moni, fíjate que hay algunas estrategias muy interesantes de cómo mejorar la comunicación. Hablemoslo a nivel humano. Ya entramos a nivel espiritual. Porque la comunicación que yo tenga con Dios determina la comunicación que yo tenga con mi familia. Eso es bueno como tenerlo muy presente. Sobre todo, Moni, si uno no tiene, hay formas interesantes de uno poder dialogar con las personas, y eso uno tener la capacidad también de escucha, saber escuchar muy bien, saber mirar a los ojos, saber callar, dejar que la otra persona hable, pero eso se ha dañado mucho porque el dolor y el resentimiento que hay al interior de la pareja, al interior de la familia, pues hace que realmente eso se pierda completamente y lo que hay es unas peleas impresionantes donde el tono de voz se levanta demasiado, donde se discute por todo y realmente la comunicación se pierde porque se ha perdido el respeto. ¿Cómo mejorar cuando hay una familia tóxica, Moni? Cuando hay un ambiente tan pesado, ¿cómo mejorar esa relación y esa comunicación que se ha perdido? Que ni siquiera incluso hay familias que traen en su noviazgo, por ejemplo, no había ni siquiera una muy buena interrelación, sino que había más una dominancia o miedo o de pronto era un idilio, un romanticismo o tal vez todo pasional, pero no había realmente todo un conocer de ti, conocer de mí, y se perdió todo eso. Hoy escuchaba el testimonio muy doloroso de una persona muy allegada a nosotros, de cómo ella expresaba que fácilmente en el noviazgo ella le confió todo a su esposo, a su novio, le confió toda su vida, y siendo una adolescente, y ese hombre nunca le contó, ella se dio cuenta posteriormente que nunca le había contado nada. Ese esposo nunca le contó nada a ella cuando eran novios, pero cuando él le reprochó absolutamente todo lo que ella fue muy honesta y muy sincera. O sea, eso es parte de la comunicación, tal vez la honestidad y la sinceridad, pero también hay que ser muy sabios y muy prudentes en expresar las cosas, porque a veces vamos a decir las cosas y a veces no somos comprendidos y lo que se genera es todo un problema. Mira que hay dos elementos importantísimos precisamente de esa parte humana, curiosamente, pero que definitivamente nosotros podemos también sustentarla en la parte bíblica, Rafa, porque es que la Biblia nos habla mucho precisamente de la comunicación. Tú nombrabas eso de la abundancia del corazón, habla la boca. Eso es Mateo 12:34, perdón. Pero si nosotros miramos Proverbios 15:1, en Proverbios 15:1 dice, la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. O sea, es también la forma como nosotros vamos a responder, y muchos de nuestros problemas que se dan dentro de la comunicación no tiene que ver con el que inicia el diálogo, sino con el que lo responde. Por eso nosotros podemos ver en algún momento, posiblemente en Lucas 20:26, cuando los fariseos fueron a atacar a Jesús y con el fin de arrestarlo y demás, y Jesús simplemente respondió de una forma muy tranquila, muy suave, que ellos quedaron hasta asombrados de su respuesta. Entonces esa es una clave muy importante dentro del manejo de la comunicación entre las personas, es la forma como tú respondes, porque muchísimas veces sí puede ser que el comentario que haga la otra persona puede estar cargado de cierto contenido irónico, sarcástico, como ese contenido con deseos de ofender. Pero eres tú, cuando recibes ese comentario,
que en tu respuesta estás mostrando si recibes completamente ese comentario o simplemente dejas que la persona tenga su malestar y tú estás manejando tu control, tu dominio, porque es eso. Tú debes controlarte y tú debes dominarte, porque una cosa es el sentimiento que tenga la otra persona y otra cuestión muy diferente es el sentimiento que tú vayas a manejar. Y dentro de todo eso, mira que las cosas que aprendí en todo nuestro proceso fue entender que si la otra persona, en este caso tú, Rafa, estabas de mal genio, pues si yo simplemente aceptaba tu mal genio, yo me como vinculaba a la pelea y seguía la discusión. Pero posteriormente entendí que ese era el mal genio de Rafael, problema de él tener que calmarse, pero problema mío si yo permitía seguir en el mismo juego que él estaba. O sea, el sentimiento de malestar lo tiene la otra persona, no uno. Y frente a eso, pues uno debe permanecer en su tranquilidad y darse la oportunidad de unas respuestas sabias, unas respuestas que definitivamente van a ayudar a mejorar ese vínculo con la otra persona, porque esto es fundamental, que nosotros aprendamos a tener control de nosotros mismos. Entendí que en ese proceso, cuando yo me dejaba vincular en la pelea, en la discusión, era porque lo que mi esposo me decía, posiblemente yo me sentía culpabilizada, yo me sentía en algunos momentos como responsable de situaciones que él decía y por eso pues simplemente reaccionaba, porque a quien le gusta que le enrostren, que le saquen a relucir esos defectos que tú has tenido y por los cuales tú no te has puesto a paz. Por eso es que es importante ese proceso que debemos tener con Dios frente a sanar lo que ha pasado en nuestro corazón. Tengamos presente que todo lo que hay en la actualidad de nuestras vidas y que nos molesta, que nos indispone, que nos enoja, que nos entristece, si son situaciones actuales, debemos revisar un poco también nuestro pasado, porque el Señor quiere que nosotros podamos aprender a manejar todas las situaciones que se nos está presentando actualmente de una manera tranquila. Y eso, para que eso se dé, es porque el corazón de nosotros es sano. Por eso Jesús tenía unas respuestas tan espectaculares, porque a él, igual como muchas veces lo dijo que a él lo atacaron, así nosotros también vamos a ser atacados. El asunto es que él, a pesar de que fue atacado, de que fue perseguido, de que fue calumniado, en fin, él simplemente mantuvo su calma porque su corazón estaba sano. O sea, él no tenía nada por lo cual él sentirse mal en su pasado. Y por eso es que es tan importante esa sanidad de las heridas del pasado, como nosotros muchas veces lo decimos en nuestros audios, porque es fundamental en el ser humano para que podamos estar tranquilos y podamos reaccionar y favorecer nuestros vínculos, nuestras relaciones con los seres que amamos y con otras personas con quienes nos vamos a relacionar también. Entonces, por eso, Moni, precisamente cuando uno habla de una comunicación en la pareja, uno dice, pero bueno, bendito, ¿cómo mejorarla si es que ha sido tan difícil? Cuando no me escucha, cuando no lo escucho, cuando tenemos disparidad en nuestros pensamientos, cuando él dice una cosa y yo digo otra. Entonces, ¿cómo hacer realmente para mejorar toda esa situación que se está dando? Y porque es muy difícil. Para pelear se necesitan dos. Entonces, para mejorar la comunicación, lo decía, se debe mejorar mucho la comunicación con Dios. Y para mejorar la comunicación con Dios, Moni, porque es a través del Espíritu Santo que nosotros vamos a tener sabiduría para poder mejorar la situación. Porque si seguimos realmente desde nuestros conceptos y si seguimos andando desde el plano netamente natural,
pues va a ser imposible que podamos comunicarnos con la otra persona que no quiere escuchar. La sabiduría nos da las estrategias, o sea, el Espíritu Santo, cuando se une a nuestro espíritu, Él nos va a dar las estrategias para poder dialogar de una mejor manera. Nos va a decir cuándo callar, nos va a decir cuándo, por ejemplo, poder confesar algo, porque no todas las veces es prudente, sino que Él nos va a dar la prudencia. Y sobre todo que para poder tener esa seguridad y esa plena convicción, porque a veces no podemos decir algo porque nos da miedo, tenemos bastante miedo y no sabemos cómo expresar las cosas y siempre nos hemos quedado callados o calladas y nos han abusado no solamente desde lo sexual, sino desde nuestra integridad. Nos han abusado constantemente porque no hemos sabido dialogar, decir las cosas que se deben decir en su momento oportuno. ¿Y eso por qué? Porque realmente hay muchas situaciones del pasado que no hemos podido resolver, Moni. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, Rafa, mira que hay dos principios importantes dentro de la relación humana, ¿sí? Dentro de nuestras relaciones humanas para poder establecer como o mirar el ambiente en el que nosotros podemos empezar a comunicarnos. Uno de ellos, y lo dije hace un momento, es que a pesar de que la otra persona inicie la conversación, es nuestra forma de reaccionar la que va a darle el horizonte a la conversación que se tenga. Entonces, ese primer principio de reacción. ¿Cómo yo voy a reaccionar cuando otra persona me viene y me dice algún comentario? Y es importantísimo tener claro ello. ¿Y por qué es importantísimo tener claro ello? Porque depende de cómo tú estés viendo, cómo se manejan tus sentimientos ante lo que la otra persona te dice. Es fundamental que tú tengas pendiente esa situación. Y otro elemento importante que también hay que mirar es el principio del contacto físico. ¿Por qué del contacto físico? Cuando tú hablas con una persona, con tu pareja, y tú la tomas de la mano, de alguna manera es más difícil que la persona reaccione fuerte. Mira que cuando yo estaba estudiando este momento, yo me acordaba que cuando nosotros hacíamos los ejercicios de expresión de sentimientos entre los chicos y de arreglo de situaciones entre los chicos y unos chicos que habían tenido unos problemas importantes, pues la población que nosotros trabajamos era bastante fuerte, menores infractores de la ley, eran muy agresivos, pero uno de las estrategias que se manejaba dentro del círculo que se trabajaba con ello era que las dos personas que salían a hacer el arreglo de situaciones y la expresión de sentimientos se debían coger de las manos, o sea, tomarse de las manos, agarrarse de las manos, y esto hacía que ellos, o sea, como que perdieran esa actitud agresiva, se desbloquearan de alguna forma. También el agarrarse de las manos hacía que, o sea, uno se siente como, uy, o sea, como la pena, como, o sea, se descentra la atención completa de la situación del conflicto. Entonces es muy importante que nosotros, cuando vayamos a hablar con nuestra pareja, con nuestro hijo, con esa persona que necesitamos solucionar, hablar de algo importante de nuestra vida, realmente nos tomemos de las manos o nos sentemos muy cerca, de tal forma que ese contacto físico haga que pues nos desbloqueemos y nos demos la atención correspondiente para que no se vaya a dar una discusión, porque es muy difícil que cuando tú ya tienes la discusión tú puedas establecer el contacto físico. O sea, eso debe ser antes, o sea, al inicio, para que se pueda como disolver esos posibles elementos que puedan llevar a la discusión. Ya si a pesar de estas recomendaciones se empieza a dar esa discusión, ya se debe pasar a otra estrategia, porque cómo vas a estar tomada de la mano de la persona o sentada cerquita de la persona y la otra persona toda ofendida, toda agresiva. Pues es lógico que vas a tomar otra estrategia diferente, pero inicialmente es importantísimo que nosotros tengamos presente ello.
que tengamos presente esos dos elementos. Primero, que tú no reacciones, o sea, que tengas presente cómo vas a reaccionar ante lo que te diga la otra persona. Y segundo, que tú puedas tomar de la mano a la persona para ese momento en que vas a hablar de ese asunto importante con esa persona. ¿Tú qué crees de estos principios, Rafa? No, maravillosos, Moni. Unos principios que realmente nos dan claridad frente a todo lo que es el hecho de poder darle fuerza a esa relación que podemos tener con los demás. Pero sobre todo, Moni, lo que yo te decía inicialmente, en la medida que nosotros no instrumentalizamos la comunicación, porque la instrumentalización de la comunicación es algo que actualmente se está viendo de una manera impresionante. La instrumentalización es que todo lo fundamentamos en el WhatsApp, lo fundamentamos en el internet, eso se llama instrumentalizar. Cuando simplemente nos dedicamos a decir sí, no, entonces volvemos monosílabos el diálogo, donde volvemos, por ejemplo, la parte iracunda, tratar de predominar por encima del otro o mandar por encima del otro, y eso hace que realmente sea muy difícil el poder el comunicarnos. Pero lo más complejo actualmente es la instrumentalización de la comunicación. Tuvimos el testimonio de una de nuestras amigas preciosas de la comunidad, de cómo ellos en su relación de pareja no peleaban para nada, pero realmente él llegó a tener a otra persona en su hogar, en su vida, en su corazón, y optó por separarse. Y él no era capaz de decirle directamente a ella las cosas, y a pesar de que no discutían, pero se la decía todo por internet, se la decía todo por un mensaje de voz. Él le decía que se iba a separar, pero por un mensaje no era capaz de decirle. O sea, se instrumentaliza la comunicación porque no tenemos de pronto el valor para poder uno expresar y decir las cosas, y eso se da porque paulatinamente se ha perdido algo importante, que es el amor, Moni. La comunicación sin el amor simplemente es algo que se vuelve como si estuviéramos leyendo un periódico, como si estuviéramos escuchando una noticia, algo tan impersonal, algo tan impropio. Por eso la expresión del sentimiento, cuando uno habla, el decir yo me siento, yo creo, cuando yo expreso un sentimiento, a mí me duele, a mí me hace sentir eso de una manera fuerte, y eso ahí el testimonio tú lo tienes constantemente. Cuando me dicen no me agredes, no haces, es que me hace sentir incómoda. Eso, el expresar el sentimiento, cómo es de importante cuando realmente uno está creciendo en esos procesos de comunicación. En tu experiencia personal, Moni, a mí me parece que fue muy radical y muy importante para ti esa expresión de sentimientos, Moni. Sí, mira que toda esa experiencia fue fundamental, pero también, o sea, darme cuenta de que hay unas normas, hay como unas reglas que uno debe tener presente en comunicarse con las personas, y realmente cuando se estudia la palabra uno se da cuenta de esas reglas de tal manera que uno no comete cuestiones imprudentes, o sea, no se vuelve uno imprudente, sino al contrario, la palabra le enseña a uno a ser sabio en el momento correcto para hablar. Y es por eso que, por ejemplo, les voy a dar 3 tips importantes para uno comunicarse adecuadamente, y pues buscar que eso también sea fundamental. Lo que les dije anteriormente es algo como lo humano, pero estos son como tips a nivel bíblico, que la palabra nos lo dice, y seguro que si seguimos estudiando la palabra de Dios, les aseguro que nosotros vamos a encontrar muchísimos tips frente a la parte de la comunicación. En este caso yo quiero nombrar el Proverbios 15:23. No se les olvide estar tomando nota sobre estos pasajes bíblicos, que es bueno que ustedes los vuelvan a retomar, los estudien, porque es claro una cuestión que el Señor nos habla a nosotros, pero el Señor a cada uno nos da el tesoro que Él quiere darnos. Entonces por eso es importante que siempre tomen estos apuntes. Entonces en Proverbios 15:23 nos habla que la palabra a su tiempo cuán buena es.
Y nosotros creemos que en el momento determinado, que yo me siento ofuscada, que yo me siento ofendida, es el momento apropiado para uno decir 1000 cosas de todo lo que uno siente. Y resulta que no es así. Esto lo pude experimentar muchísimas veces, especialmente en el trabajo. Con Rafa me costó un poco más de tiempo aplicarlo, pero curiosamente en el trabajo lo pude ver muy, muy claramente, porque cuando uno está de mal genio, cuando uno está ofendido, realmente la idea no es que inmediatamente tú reacciones. Cuando tú estás de mal genio, tú generalmente dices cosas que posiblemente más tarde te vas a arrepentir. Cuando tú estás de mal genio y reprendes a tu hijo o a tu hija, posiblemente dices muchas cosas que quedarán grabadas en el corazón de tus hijos, y eso más adelante para ellos serán algo importante. Igual con tu esposo, la misma situación, igual con personas de tu trabajo. Entonces, nosotros debemos tener claro el tiempo adecuado. O sea, debemos saber discernir ese buen momento. ¿Saben por qué el amor perece muchas veces? Cuando nosotros nos olvidamos de cómo debemos hablarnos y en qué momento debemos hablarnos. Debemos decir las palabras adecuadas. Cuando la discusión es con nuestra pareja, pues que los hijos no estén presentes, es la discusión con la pareja. Debemos de verdad concentrarnos en esa persona, ¿sí? Para solamente estar con esa persona, no con otras personas como sacando la valentía, porque yo estoy hablando más, porque yo puedo decir más, porque a lo mejor digo más necedades. No, eso es lo peor que nosotros podemos hacer. Igual, si tú necesitas reprender a tus hijos, cuán importante es que tú los llames aparte y tú les hagas ver el error, porque no es correcto que tú empieces a arrepentir a tus hijos delante de otras personas, porque los estás humillando, y esto queda en el corazón de tus hijos. Son unas heridas importantes. Ya si tus hijos, después de una vez, 2 veces que reprendes, sigues en la misma situación, ya necesitas otra persona, así como lo dice la Biblia, ¿no? Que si tú primero llamas aparte y haces la observación y no te hizo caso, entonces ya necesitas un testigo, y entonces volverás a hablar sobre la situación, y si no, pues entonces ya lo haces quedar al frente de todas las personas que necesiten. Pero tú, cuando llamas a tu hijo aparte, definitivamente lo estás respetando. Igual a tu esposo o a tu esposa. Cuán importante que nosotros aprendamos a discernir ese momento importante para hablar. Cuán importante también sacar de nuestra visión todos nuestros distractores, por ejemplo, la televisión, el teléfono, el periódico, que la llamada, que estar pendiente de una cantidad de situaciones. No, nosotros, si vamos a hablar, debemos dar la importancia correspondiente a la persona. O sea, si están hablando contigo, es hablando contigo. Actualmente hay un término que se está manejando mucho, precisamente porque tú empiezas a hablar con una persona de algo importante, y esta persona o te llama por el celular, o te pones tú a chatear, o te pones tú a hablar con otra persona, y lo único que haces es hacer sentir muy mal a la persona, porque es como que a mí no me están colocando cuidado. No me están, realmente no soy importante para esa persona, y se siente muy mal la persona. No recuerdo muy bien cómo se dice, pero actualmente se está hablando muchísimo, porque es como la costumbre que se está tomando, pero una muy mala costumbre, donde realmente estamos lastimando a las personas. En un segundo tips que les doy es verificar, o sea, es esa norma de verificar. ¿Qué significa? De confirmar que lo que te está diciendo esa persona con la que estás hablando es lo que tú realmente estás entendiendo. ¿Por qué razón? Porque a veces las personas no tenemos tan buena dicción o tan buena expresión verbal, y a lo mejor uno dice algo y la otra persona lo está malentendiendo. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros entremos a
a verificar, o sea, simplemente volverle a preguntar, no con el fin ni de defenderse, ni de querer tener la razón, sino simplemente de verificar. Por eso lo importante de que el 7% es el contenido de lo que tú estás expresando, el 38% es el tono como estás diciendo las cosas y el 55% es toda la parte gestual. Cuán importante es que tú tengas control de toda la expresión que tú estás manejando, para que cuando tú vuelvas y preguntes si eso es lo que estás diciendo, o sea, le contestas con una pregunta de saber, bueno, te estoy entendiendo esto, aquello y lo demás allá, y se le dice, entonces, que la persona, o sea, la persona que estaba hablando y que dijo, le pueda contestar de una manera correcta al que lo está verificando, porque es cuestión de verificar. Si nosotros miramos en Proverbios 22, ¿sí? En Proverbios 22, 17 dice, escucha las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. ¿Qué quiere decir precisamente? O sea, no nos aceleremos, no estemos a la defensiva, no estemos ya con la palabra de querer contestar. Ese es uno de los grandes malos hábitos que estamos teniendo, que medio habla la persona y ya queremos contestar, y yo creo que es un error en el que caemos muchísimos todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es simplemente yo escucho a la persona y yo le pregunto si lo que yo estoy escuchando, así como lo escuché, es lo que me quiere decir, o si no, para verificar lo que me está diciendo. Dice, cuando nosotros realmente tenemos un buen entendimiento, de esa manera o sea, para que nosotros tengamos un buen entendimiento con la persona, nosotros debemos aumentar la conversación. Y a veces nosotros vemos que cuando a nivel de pareja y con los hijos, al principio hablamos, mejor dicho, aquí decimos en Colombia, nos volvemos como loros mojados, como gotorras, hablando. Y va pasando el tiempo, van pasando los años y al contrario, ya no se habla de nada. Ya, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Lo mismo de siempre. Y como que queda uno, bueno, ¿y qué más le digo? Porque la otra persona tampoco se presta para el diálogo. Mientras más se mantenga la conversación, hay mejor entendimiento. Por eso es que es necesario estar hablando. Y Rafa decía hace un momento algo muy claro. O sea, si tú hablas con Dios todos los días, estás mejorando la comunicación. Si tú hablas con tu pareja todos los días, tú mejoras el entendimiento y tu relación. Si tú hablas con tus hijos todos los días, tú tienes un buen entendimiento con ellos y podrás orientarlos. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar pendiente de ese verificar, de ese hablar, de ese podernos entender constantemente. Y como un tercer tips que le quiero decir sobre esto, y que ese yo creo que es el más importante. Y el más importante de todos, porque desafortunadamente como familia se nos ha olvidado cantidades, pero cantidades enormes. Y es que antes de una hora, de una conversación que sea importante, de algo que tengamos que solucionar, realmente tenemos que haber orado. Debemos haber orado. Si es para solucionar una situación de pareja, orar. Si es para solucionar una situación con los hijos, también hay que orar. ¿Por qué? Una cuestión es orar para que el Señor nos oriente en lo que tengamos que decidir, que tengamos que solucionar. Pero otra parte importantísima de la oración, y fue lo que yo también comprendí mucho dentro de mi proceso, fue esa oración debe ser primero en mí. ¿Para qué? Para que yo pueda haber sanado aquello que me molestó, aquello que me disgustó, aquello que yo tengo también de mi pasado. O sea, yo necesito haber tenido en mi corazón esa paz. O
O sea, si de pronto se dio una situación de disgusto y demás, yo necesito solucionar las cosas, yo primero debo darme mi espacio con Dios para sanar mi corazón. Porque es en Dios y en la sanidad que yo tenga que yo voy a tener lo que Rafa dice, la prudencia de lo que yo voy a decir, lo que yo puedo decir a la otra persona en ello. Por eso es que en la palabra de Dios en Mateo 10:20 nos dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. O sea, cuando tú estás en esa comunión con Dios, realmente ya cuando tú has sanado tu corazón, ya el que habla es el Espíritu a través de ti y Él sabrá decir lo que tiene que decir. Rafa dice que no es prudente. No es prudente decirlo si tú estás lleno de sentimientos humanos, de dolor, de malestar, de sentimientos de culpa, etcétera. Sí, eso es correcto. Pero cuando tú ya has sanado las heridas, cuando tú ya has entregado las situaciones, cuando ya has quitado los sentimientos de culpa, te aseguro que tú podrás hablar con transparencia con tu esposo o a tu pareja o tus hijos frente a las situaciones que es necesario solucionar, porque es el Espíritu de Dios quien habla a través de ti. Por eso es que es tan importante que nosotros necesitemos orar. Muchos fracasan porque esperan el momento de la batalla y hasta que está la pelea, la discusión, el conflicto, mejor dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ese momento se acuerdan, ay, ¿verdad que teníamos que orar? Y entonces ya cuando tú haces, porque ya estás en una crisis grande, porque ya tienes las heridas mayores, porque el problema se volvió gigante. O sea, yo no te niego que Dios actúa, pero qué bueno que empecemos a actuar con las situaciones como deben ser, en orden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces nosotros debemos orar antes. Porque también dice la palabra, Monique, que fíjate que cuando dice en Mateo 10:19, dice que cuando hay dificultades, cuando nos entregan a los escarnecedores, cuando nos ponen ante los lapidadores, cuando nos critican o juzgan, y si realmente oramos y nos ponemos en esa primera instancia, dice la palabra que más, pero cuando los entreguen no se preocupen de cómo o qué van a hablar, porque a esa hora se les dará lo que ustedes deben decir. Entonces es el Espíritu Santo el que habla. Cuando nosotros estamos realmente sumergidos en la presencia de Dios y dejamos a Dios en número uno en nuestras vidas, Él va a colocar la palabra precisa, la forma de hablar, la forma correcta de decir las cosas y lo que tenemos que decir. En ocasiones, si no sentimos qué decir, ¿qué debemos hacer? Quedarnos callados. Sí, así es, Rafa. Mira que me hacía recordar sobre un momento de una crisis que yo tuve con un compañero en el trabajo y pues fue una situación que yo no entendía por qué, pero bueno, se estaba dando un problema y dando un problema y el problema no se solucionaba y él tenía su razón y yo tenía una razón mía. Hasta que la situación llegó a uno de los coordinadores y yo, pero ¿por qué esto avanzó tanto? O sea, ¿por qué llegó hasta allá? Entonces yo entré en oración, yo dije, no, o sea, yo necesito mi trabajo, yo no quiero seguir con este problema, Dios, aquí estoy. Entonces me presenté delante del Señor, puse en paz mi corazón, me arrepentí de aquellas fallas que yo había tenido, porque necesitamos reconocer nuestras fallas, fundamental eso. Entonces pude reconocer mis fallas y cuando ya sané toda esa situación le pedí al Señor una palabra. Le pedí que el Señor me mostrara una palabra donde me dijera cómo, o sea, qué era lo que iba a suceder en ese momento de ese encuentro con mis jefes y con mi compañero de trabajo.
Lo más impresionante, el Señor me da una palabra que yo como la esposa salía del lecho de su esposo, por el rincón del lecho de su esposo sin perturbar básicamente su sueño. Así mismo iba a salir yo de ese problema. Yo me fui tranquila porque yo dije, bueno, este problema se ha de solucionar. Y de verdad vi la gloria de Dios cuando nos reúne el coordinador, llega la otra persona. O sea, hay estrategias donde uno humanamente deja que la otra persona hable, pero ellos eran 2 hombres y yo era la única mujer. Entonces ellos, por caballeros, entre comillas, sino que esa es la estrategia, y todos, curiosamente todos éramos psicólogos, me dijeron que hablara yo primero, y yo, Dios mío santo, bueno, lo que haya de ser, Señor, porque tú ya me diste palabra. Yo hablé, yo expuse mi situación. Cuando yo expuse mi situación, habló mi compañero y dijo una cantidad de cosas que yo quedé asombrada. Yo decía, eso no es. Mira, cuando Dios tiene el control de las cosas, hasta la expresión, hasta las reacciones. Y yo quedé asombrada con mi reacción. Porque yo me sentía muy segura, yo estaba muy tranquila, pero cuando él empieza a hablar ahí, yo quedé asombrada porque yo me puse a llorar. Y yo, yo dentro de mí, yo me decía, ¿por qué tan extraño? ¿Por qué estoy llorando? Lo que yo no sabía es que el Señor sí conocía el corazón de mi compañero. Y como él lo conocía, sabía que las lágrimas de la mujer para él eran bastante importantes, y eso hizo que él cambiara su actitud conmigo, y a raíz de eso él cambió, su postura, quiso organizar las cosas, se sintió mal porque me estaba lastimando. Yo quedé asombrada de todo lo que pasó, y así tal cual como el Señor me lo dijo, salí del problema como sale la esposa del rincón de la cama. Entonces, mira que cuán importante es la oración, mira cuán importante ese vínculo con el Señor, solucionar las cosas delante del Señor primero y poder estar en paz para llegar a organizar las cosas del Señor, las comunicaciones que tenemos. Bueno. Entonces tú estás hablando, Moni, que esas estrategias, la primera es uno tener realmente, antes de poder decir las cosas, el hecho de poder orar previamente, y eso es importante. Y la segunda sería discernir el tiempo, el buen tiempo, el tiempo en que nosotros debemos hablar. La sabiduría. Exacto, y la tercera es verificar las cosas. Nosotros debemos verificar que lo que estamos entendiendo realmente es lo que Dios quiere. Por eso es que es importante que con esto lo que hoy aprendimos, que debemos ser cercanos, que debemos realmente calmarnos ante lo que nos digan, nosotros podamos empezar a trabajar con estos 5 punticos, empezar a trabajar realmente nuestra comunicación en la casa. Y por eso es que es importante que en este momento pongamos, porque nos dimos cuenta de muchas situaciones que todavía estamos fallando, que pongamos estas situaciones delante de la presencia de nuestro Padre Eterno, que Él sí se ha dado cuenta. Él nos hizo recordar muchas situaciones que venimos haciendo mal, con el fin de que a partir de este momento, las cosas vayan cambiando en nuestra vida. Y por eso pongamos en presencia de nuestro Rey, de nuestro gran Rey, de nuestro Padre. Padre eterno, y estamos aquí en este momento delante de ti, Señor. ¿Cuántas cosas nos has dicho en este momentico, Señor? ¿Cuántos errores nos has hecho ver? Porque nosotros creíamos que hacíamos las cosas bien, Señor, pero aún fallamos mucho. Y especialmente con las personas que más amamos, Señor. Sabemos que en nuestro corazón hay muchas heridas, Señor. Sabemos que estamos ofendidos, que nos han lastimado las cosas que han hecho, que han dicho, las desobediencias, en fin, tantas cosas, porque en este momento están pasando por nuestra mente muchas cosas, Señor. Tú lo estás viendo, Señor, porque tú ves
cada uno de nuestros corazones, Señor. Y estamos aquí para decirte, Señor, perdónanos, porque no solamente fallaron mis seres queridos para conmigo, no, yo también fallé con ellos, Señor. Señor, perdóname hoy. Hoy vengo delante de ti a decirte perdóname. Perdóname porque no me he calmado. Perdóname porque reacciono fácilmente a cualquier posible comentario. Perdóname porque no tengo una habilidad social básica para poderme comunicar con mi familia. Perdóname porque he dejado de hablar y por eso no los entiendo, simplemente los juzgo. Perdóname, Señor, porque no entro en oración para solucionar las cosas, para ponerme a paz contigo, para que tú vengas a sanar mi corazón, a quitar la culpa de mi vida, Señor. Perdóname, perdóname, Señor, porque a veces entiendo mal las cosas que me dicen y simplemente me quedo con mi comentario, con lo que yo comprendo, y así mismo empiezo a juzgar y empiezo a atacar y empiezo a lastimar, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, eterno Rey. Perdóname porque a ti no te agrada ello, Señor. No te agrada para nada lo que vengo haciendo, Señor. Perdóname, Señor, porque a veces simplemente me dejo llevar por el momento y no me doy cuenta que no es el tiempo justo para hablar de cosas, Señor. Padre eterno, cómo vengo lastimando a mi familia. Cómo vengo lastimando a los seres que más amo. Yo creía que hacía las cosas bien porque se supone soy la autoridad en mi casa. Pero también me doy cuenta que nosotros fallamos, Señor, que nos falta mucho, Rey. Perdóname. Perdóname, Rey. Perdóname. Perdóname porque se me ha olvidado lo más fundamental y básico del ser humano, que es comunicarme. Perdóname porque no he podido entender a mi familia y quiero que ellos me entiendan también. Pero me ha sido más importante para mí que ellos me entiendan a yo entenderlos. Perdóname, Padre Santo. Perdóname porque me doy cuenta que nuestro amor se ha venido perdiendo, se ha venido pereciendo, ha venido muriendo, Señor, por causa de que no nos hablamos, Señor. Veo a mi familia dispersa, cada uno en su mundo, Señor. Cada uno en su celular, en su computador, en sus actividades, Señor. Y yo a veces sí quiero hablar, pero no me di cuenta que yo fui la primera persona que fallé a la comunicación, Dios. Hoy quiero que tú me permitas que la sangre de tu Hijo amado venga a limpiarme de mi pecado, Señor, por no haber dado lo mejor de mí en la comunicación a mi familia, por no haber dado lo mejor de mí a la comunicación con mi pareja, Señor. Te pido, amado Jesús, que me perdones y que con tu sangre, Jesús, me limpies de mi pecado y que con tu sangre me ayudes, Señor, a ser santa, Señor, y hablar con amor, hablar con pureza, hablar con discernimiento para entenderlo, Señor. Ayúdame, Jesús de Nazaret, porque necesito volver a comunicarme con mi familia, a comunicarme con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos. Necesito también aprender a comunicarme con otras personas con quien todos los días me relaciono y a quienes a veces veo como tan enemigos míos, Señor. Perdóname, oh Rey, perdóname. Te pido me limpies de mi pecado y te pido, Señor, que seas tú tomando control de mi lengua, tomando control de mi corazón, tomando control de mis pensamientos, Señor, para que yo haga las cosas conforme a lo que a ti te agrade. Que sea tu Espíritu Santo, Jesús, tomando control en mí para que yo hable correctamente y hable lo que te agrada a ti, Señor. Yo te pido, Señor, tu presencia en mí.
Te pido, Señor, tu luz en mí. Te pido, Señor, tu palabra en mí, para que a partir de hoy, de este momento, mi forma de comunicarme cambie, Señor. Hoy te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Padre eterno. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque sé que me han escuchado, Señor. Porque sé que están conmigo en este momento. Y sé, Señor, que tú a partir de este momento me vas a ayudar, Señor. Tengo mi fe y confío en ti, Señor. Me has de ayudar para cambiar mi forma de hablar. Gracias, amado Rey. Gracias, Padre eterno, por tanto amor, tanta bondad, tanta misericordia. Gracias, eterno Rey, por los milagros que harás en mí y en mi familia. Gracias, Señor misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús. Y todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues es una bendición siempre continuar con este programa sobre cápsulas de misericordia, y entonces ahora al concluir este programa podemos bendecir a Dios porque tenemos el Papa de la Misericordia, que es nuestro querido Papa Francisco, y hoy le pedimos que nosotros siempre sigamos orando por él como él ora por nosotros. Y pues al concluir este programa yo le pido a Dios que todos seamos misericordiosos, que todos los testimonios y pláticas que traemos en este programa es para hacernos crecer en nuestra fe como católicos. Entonces, ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales. En el Facebook nos encuentra como Cápsulas de Misericordia, y pues ustedes también pueden estar atentos a lo que la red de radios católicas de América Latina y del Caribe produce también, que es parte de este esfuerzo de Cápsulas de Misericordia. Entonces nos pueden buscar en el YouTube también a mi nombre de Roberto Mena, y también como Cápsulas de Misericordia, y ahí van a ir encontrando estos distintos programas. Así que no se pierda la próxima edición del programa, siempre esté en sintonía con nosotros y va a seguir aprendiendo de nuestra fe. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.